Entonces ya comenzamos la grabación en este instante. Les pedimos que para antes de comenzar hagamos un momento de oración. Entonces le pido a mi esposita que haga oración por mí y a ustedes también que se unan a mi esposa. Señor Jesús, derrama tu Espíritu Santo sobre tu servidor Epicuro. Te clamamos, te suplicamos y te imploramos para que cada palabra penetre en nuestro corazón, para que seas tú iluminando nuestro entendimiento a través de estas enseñanzas, con la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación que les estoy pasando todos los sábados. Yo al final que terminemos con el primer bloque de temas, se las voy a pasar en PDF, ¿de acuerdo? Entonces todo lo que ustedes van a ver, yo se los voy a regalar. Y al final de este curso les voy a regalar varios libros digitales, apologéticos, pero solamente al final. Entonces, ese es el regalo que les tenemos nosotros. A ustedes son libros muy buenos, de autores muy buenos, entonces yo sé que les va a fascinar. Pero ese es el regalo al final. El que persevere solamente podrá alcanzar esa gracia, esa bendición del Señor. Vamos a compartir entonces la pantalla. Bueno, pero para comenzar, vamos a ver quién nos habla entonces, nos da un pequeño resumencito de lo que vimos hace 8 días. A ver, ¿quién me dice, quién me explica rápidamente 5 minuticos de repaso acerca de lo que vimos hace 8 días? Aquí está el concepto, a ver ustedes, ¿quién me explica muy rápidamente qué es la revelación? Pues las revelaciones son las manifestaciones de Dios que pueden ser públicas o pueden ser privadas. Hay que tener en cuenta la capacidad del discernimiento que las manifestaciones privadas, como le ocurrió a San Juan Bosco, al Padre Pío, a Santa Faustina Kowalska y a otros santos y beatos que han tenido unas manifestaciones privadas, hay que tener la capacidad de discernimiento que, pues bueno, estén en línea con el magisterio de la Iglesia, pero son revelaciones a las que no tenemos que seguir propiamente al pie de la letra, como lo son las revelaciones públicas que ya están consignadas previamente en el Evangelio, en los Evangelios, y que realmente ya eso es lo que nos permite llevar un estilo de vida propio, una vivencia más humana, más personal, una vivencia con Cristo. Muy bien, Claudia, me sintetizaste todo lo que hice en 3 palabritas. Muy bien. Pero sigamos a ver, dice, a ver, ¿qué hay aquí en esta diapositiva? A ver, ¿qué dijimos nosotros sobre este tema de la revelación cuando pasamos a las diapositivas? A ver, ¿quién quiere decir? La revelación es la manifestación de Dios. Listo. La revelación máxima que es Jesús, o sea, ya está toda, pero no está en sí toda explicitada. Eso nos dijiste hace 8 días. Muy bien. Es decir, la revelación de Dios es progresiva. Oye, sí, vamos a hacer Kahoot. Vamos a hacer el Kahoot. De hoy en 8 días, vamos a hacer Kahoot. Cada vez que hagamos esto, vamos a hacer un Kahoot. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, con eso hacemos el repaso y todos quedamos súper alineados. ¿Les parece? Pero bueno, para hoy en 8 días, ya que es Olguita que el Kahoot. Olguita siempre lo hace muy emocionante. Ella le pone mucha emoción a esos Kahoot. Bueno, listo. Entonces, en esas gráficas queríamos mostrar que la revelación es progresiva. Es decir, Dios se nos manifiesta a nosotros, se nos revela, pero poco a poco, de manera pedagógica. Así como a los niños se les enseña primero para leer, se les enseñan que las vocales, luego armar palabras, bueno, de diferentes metodologías hay. Poco a poco se le va enseñando a los niños las cosas. Dios tiene también pedagogía con nosotros y poco a poco Él se ha ido manifestando. Hablamos de Adán y Eva, colocamos aquí a Noé, colocamos a Abraham y cómo Dios se ha ido manifestando hasta llegar a su punto máximo que es Jesús. Jesús es la máxima revelación de Dios, habíamos dicho hace 8 días. Muy bien. Aquí está, Catecismo de la Iglesia Católica. Dios se revela y se da al hombre, revela plenamente su designio, enviando a su Hijo amado. Todo lo que Dios, lo que quieras tú de ver de Dios, está en Jesús. Todo lo que quieras saber de Dios, está en Jesús. Muy bien. Ahora sí, ¿quién me explica la revelación pública? Ya lo dijo por allá Claudia, Claudia ya sopló, ya dio indicios. ¿Quién explica qué es la revelación pública?
¿Son las revelaciones que se dan a conocer a todo el mundo a través de la iglesia? De la Biblia. Exactamente. La revelación pública podemos decir que está consignada en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Cuando hablamos de revelación pública es la manifestación que Dios ha hecho al hombre y la vemos a través de la palabra de Dios. Y se cierra esa revelación pública con la muerte de el último De Pedro, el último San apóstol. Juan. De Juan. San Juan. San Juan. la muerte del último apóstol, que fue Juan. Con eso se cierra la revelación pública, ¿de acuerdo? Esta revelación es pública porque es dada a todos los hombres y se da, pues, la conocemos porque está a través de todos los libros, los 73 libros de nuestra Biblia, ¿de acuerdo? Muy bien. Y las revelaciones privadas, ¿qué son entonces? La revelación pública está para todo el mundo, ¿verdad? Dios me puede hablar. ¿Las privadas también o no? Son las que Dios me puede hablar a mí. Las revelaciones donde Dios se me manifiesta, se me revela algo. De acuerdo, Dios se puede manifestar a muchas personas. Las revelaciones privadas más conocidas son las de los santos, ¿verdad? Entonces, Las apariciones también. las apariciones de la Virgen, bien, son revelaciones privadas. Manifestación. ¿Estamos obligados o no estamos obligados a creer en esas manifestaciones? No, No estamos obligados. No estamos obligados, pero ¿nos ayudan? solo por fe. ¿Pero nos ayudan? Claro que nos ayudan, porque Sí. nos ayudan a comprender La el fe. sentido de la fe. Decíamos que la revelación no está completamente, bueno, el catecismo dice que no está completamente explicitada, ¿verdad? Citando David Bedul, no está explicitada completamente. Es decir, no la conocemos del todo. Entonces, las revelaciones públicas nos ayudan un poquito más a comprender. ¿No estamos obligados? No, no estamos obligados, ¿de acuerdo? Y no pertenecen al depósito de la fe, que eso lo vamos a explicar más adelante. Bueno, creo que ya con esto acabamos nosotros entonces el resumen de la semana pasada. Vamos a empezar el tema de la tradición. Bueno, los protestantes dicen solo Biblia, solo Biblia. Y ellos tienen varios argumentos para decir que es solo Biblia. Ellos dicen, yo no creo en lo que dice el Papa, ni en lo que dice el cura, en lo que dicen los obispos. Yo no creo en nada de esas cosas. Solo Biblia. Y un argumento que ellos utilizan es que nosotros usamos tradiciones, que nosotros nos guiamos por tradiciones. Vamos a ver entonces el tema de la tradición. ¿Qué es la tradición? ¿Cómo lo comprenden ellos y cómo lo comprendemos nosotros? La tradición es la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor y se hizo de dos maneras. Oralmente. Los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instrucciones, transmitieron de palabra lo que había aprendido de las obras y enseñanzas de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y la otra es la escrita. Entonces, por escrito, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, cuando hablamos de tradición, estamos hablando de dos grandes temas. La tradición, es decir, la transmisión del Evangelio como tal, se ha dado de dos maneras concretas, de manera oral y de manera escrita. De manera oral, yo quiero que Olguita lea la cita que está abajo en la fotico de Juan 21, 25. Dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Bueno, si los protestantes están diciendo que solamente Biblia, están descuidando la tradición oral. La Biblia es la tradición escrita, es lo que hemos recibido nosotros y está consignado en los libros de las Sagradas Escrituras. Pero hay muchas cosas, ojo, que no están en la Biblia, pero que lo dijeron los apóstoles, ¿sí? Y están en otros libros. Algunos de ellos son conocidos como libros apócrifos, ¿sí? Esos otros libros no valen si fueron escritos algunos de ellos por discípulos del Señor, claro, no valen. Sí, entonces, el argumento de solo Biblia ya comienza a tener como sus problemas, ¿no? Hay que comenzar a revisar lo que eso significa realmente, el solo Biblia. Entonces, tradición oral y la tradición escrita. Ahora vamos a ver un video para comprender un poquito más eso. Y para eso voy a habilitar el video.
¿Cómo se transmite la revelación? El mensaje de la revelación de Dios llega a nosotros de dos maneras, a través de la Biblia y por medio de la sagrada tradición. La Biblia es la palabra escrita de la revelación. La palabra Biblia procede del griego y se traduce como libros, porque la Biblia no es un solo libro, sino una compilación de 73 libros. Diferentes autores escribieron estos textos bajo la guía del Espíritu Santo. Los textos son de inspiración divina, no una especie de dictado divino. Los autores sagrados escribieron como la gente común en su propia lengua, tiempo y cultura. La Biblia es una colección de 73 libros. Los primeros 46 pertenecen al Antiguo Testamento y los 27 restantes pertenecen al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cubre el tiempo antes de Jesús. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los reyes de Israel, los profetas, etc. El Nuevo Testamento habla sobre Jesús y sus discípulos. Pero, aunque los textos del Antiguo Testamento nos preparan para la venida de Jesús y el Nuevo Testamento es todo sobre Jesús, el cristianismo no es en absoluto una religión del libro. Jesús no escribió un libro. Mejor dicho, Él reunió a discípulos a su alrededor y fundó una comunidad viviente de personas. Fue a través de esta comunidad, y no por ningún libro, que su mensaje alcanzó y alcanza los confines de la tierra. Por razones prácticas, los apóstoles escribieron el mensaje. Estos escritos ahora forman el Nuevo Testamento, pero las predicaciones de los apóstoles van más allá de la sola palabra escrita. San Pablo escribe así en su segunda carta a los tesalonicenses: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea oralmente o por escrito. Así, junto a los textos existe también una tradición oral del mensaje de Cristo, conservada y encarnada en la vida de las comunidades cristianas. A esto se le llama sagrada tradición. No todo lo dicho y hecho en la iglesia es parte de esta tradición sagrada. No se incluyen allí procesiones, estatuas de nacimientos o huevos de Pascua. La tradición se refiere solo a lo que pertenece al depósito de la fe. Un ejemplo son las fórmulas teológicas sobre nuestra fe en la Trinidad, la doctrina del purgatorio o dogmas marianos. Todas estas enseñanzas son parte del legado de los apóstoles a la Iglesia. En el transcurso del tiempo, algunas enseñanzas han podido recibir una más detallada formulación teológica, pero en su núcleo se trata de lo que la Iglesia ha recibido de los apóstoles. Esta es la sagrada tradición. Resumiendo, la revelación divina nos llega a través de dos canales: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Biblia y tradición están estrechamente vinculadas entre sí, y ambas son interpretadas por el magisterio de la Iglesia y entregadas a todos los fieles. Bueno, ya vimos ahí que realmente las dos van de la mano, ¿no? Van completamente unidas. Entonces, cuando hablamos de tradición, de la parte oral, de la transmisión oral, estamos hablando de la Sagrada Tradición. Y cuando hablamos de la parte escrita, de las Sagradas Escrituras. Ojo, en la transmisión oral hay también parte oral y escrita. Me explico. Cuando los apóstoles estaban predicando, ellos predicaban oralmente, pero también escribieron muchas cartas. Muchas cartas de esas no quedaron en las Sagradas Escrituras, quedaron por aparte, ¿sí? Esas cartas quedaron y hacen parte de lo que se llama la Sagrada Tradición, ¿de acuerdo? Veamos Juan 21:25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Vamos ahora a tratar de acercarnos al concepto de qué es la tradición. Si estamos hablando de qué es la tradición, vamos a tratar de entender qué es la tradición, porque hay dos formas de entender la tradición. Una son las tradiciones humanas. Ojo,
tradiciones humanas, que inclusive las encontramos en la Biblia. Y vamos a tratar de ver qué es lo que nosotros queremos entender, si las tradiciones humanas o las otras tradiciones que vamos a ver. Definamos primero tradiciones humanas. Son tradiciones cuyo origen es el hombre. No necesariamente son malas, a excepción de que sean costumbres o conductas contrarias a los mandamientos o a la voluntad de Dios. Solamente en esas circunstancias se ve que Jesús rechaza ese tipo de tradiciones. Ok, y miren que hay ejemplo de transmisiones humanas en la misma palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 15, del 1 al 11, con detenimiento, y pónganle mucha atención cómo se está refiriendo Jesús a una tradición humana. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió, ¿y vosotros por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Luego llamó a la gente y les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Ojo que este texto, y de una vez se me olvidaba, pero les voy a, para que ustedes sepan, este texto está tomada de la Biblia de Jerusalén. Les recuerdo, la Biblia de Jerusalén tiene la traducción, tiene la traducción más fiel a nuestro idioma original. Lo digo porque pronto ustedes pueden estar haciendo esos textos desde una Biblia Dios habla hoy, la latinoamericana. Esas Biblias no tienen la misma precisión en la traducción. Entonces, la Biblia de Jerusalén es una traducción y las otras Biblias son versiones. Las versiones son como una interpretación acomodada al lenguaje de hoy, al lenguaje moderno, ¿verdad? Para poderlas entender. Entonces, hago esa aclaración porque vamos a ver aquí a lo largo de todo este curso muchas palabras que son claves que pronto ustedes las siguen allá en sus Biblias y son distintas. Entonces, para entender este texto, ¿cuál es el problema que aquí se está exponiendo en Mateo 15? El problema de que Jesús está señalando una actitud precisamente de los judíos. Ellos hablaban mucho del tema del lavado de las manos, ¿sí? El tema de la purificación. Pero eso se convirtió en una tradición de tipo humano. No era una tradición de tipo bíblica. No era algo exigido por Dios. En ningún momento Dios exigía eso. El tema de la purificación se volvió un tema más como de protocolo aparentemente religioso, algo más humano inclusive, que inclusive estaban con esa tradición humana aboliendo también una ley divina, y es el hecho de cuidar a papá y a mamá, honrar a papá y a mamá. Pero resulta que ellos ponían por encima sus tradiciones antes que la ley de Dios. Entonces, el que dé una ofrenda al templo, y esa ofrenda sea corbán, es decir, automáticamente ya está diciendo, ya no estoy obligado yo a responder por papá y mamá, sino que ya todo lo que yo tengo se lo doy al templo. Son tradiciones que se inventaron, ¿sí? Y son de tipo y de origen completamente humano, no pedidas por Dios. Y Jesús la señala aquí de una manera muy fuerte. Entonces, el primer concepto de tradición que debemos tener nosotros claros es el concepto de tradiciones humanas. ¿Listo? Ahora vamos a ver tradiciones de la iglesia, que es el otro conjunto de tradiciones que Pablo no condena y él manda inclusive a preservar. Vamos a ver unos ejemplos, vamos a ir leyendo uno por uno estas tarjeticas que tenemos acá. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Ojo,
La tradición. Y está apuntando aquí a una manera de vivir que es inadecuada, sino que hay que vivir de la forma como ya se les ha transmitido a ellos. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Por ejemplo, los mormones han creado un montón de tradiciones. Entonces, ellos dicen que no hay que tomar café. ¿De dónde sacan esa vaina? Bueno, digamos que por salud me parece muy bien, pero bíblicamente, ¿dónde está eso? Entonces comienzan las diferentes sectas que aparecen a lo largo del protestantismo, empiezan a inventarse tradiciones que no son falacias, son filosofías que van apareciendo y que mucha gente simplemente las va adoptando. 1 Corintios 11:2. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Cuando habla de tradiciones aquí, Pablo está hablando de las enseñanzas en la fe que él ha hecho, no de cosas de tipo humano. 2 Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Ojo, aquí hay una clave que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Está hablando que esas tradiciones hay que conservarlas, ojo, hay que conservarlas. Y habla de las dos formas de recibir la tradición, a viva voz o por carta. Yo me pregunto, si los protestantes siempre dicen que solo Biblia, y supuestamente conocen la Biblia, ¿por qué no leen este pasaje de 2 Tesalonicenses 2:15, donde dice que esa tradición hay que conservarla y que esa tradición tiene dos orígenes, oral y escrita? Ahora bien, vamos a acercarnos, entonces ya tenemos como dos acercamientos, ¿no? Al concepto de la tradición. Entonces, estamos hablando de tradiciones humanas y las tradiciones de la iglesia, que son realmente las tradiciones apostólicas. La palabra tradición viene de paradosis, del griego paradosis, ¿sí? Paradosis significa tradición. Y tradición viene de tradere también, que significa que significa del otro lado del río, dere, entregar, es decir, entregar lo que yo he recibido. Eso significa la tradición, una entrega. Entonces, las catalogaciones ya las tenemos aquí, con tradiciones humanas y tradiciones apostólicas. Miremos las tradiciones humanas, otros dos ejemplos. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Explícitamente aquí Pablo está diciéndole a los de Colosenses, a los de la comunidad de Colosa, ojo, no ustedes se dejen esclavizar por tradiciones humanas. Y eso es lo que pasa en muchos grupos protestantes. Mateo 15, del 1 al 11. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Va en la misma línea de lo que ya hemos hablado en el pasaje ahorita hace un ratico. Tradiciones humanas. Ahora miremos ejemplos de las tradiciones apostólicas para aterrizar un poquito más el tema. 1 Corintios 11:2. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Ojo, las he transmitido. Mis enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, dice Pablo a los Corintios, ¿sí? Doy gracias a Dios, los alabo porque ustedes no solamente se acuerdan, sino que las conservan. Es decir, estamos obligados a dos cosas, acordarnos de esas tradiciones y mantenerlas, conservarlas. No podemos desecharlas, lo que hacen los protestantes. ¿Qué le dice Pablo a los de Tesalónica? Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibiste. Ojo, no está diciendo que lo que está en la Biblia. Pablo no está diciéndoles a los de Tesalónica, hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la Biblia. Porque eso diría un protestante. Aquí está diciendo el mismo Pablo y no según la tradición. Y ya en los textos anteriores, Pablo decía, tradición, lo que han recibido de manera oral o escrita. ¿Y qué le dice Pablo también a los de Tesalónica? Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros
de viva voz o por carta. Seguimos reforzando la idea. Tenemos que conservar esas tradiciones y sus fuentes es por carta o oral. Oral o escrita. Bueno, y ahora miremos una diferencia. Estos textos, vistos desde el protestantismo, miren cómo le cambian ellos el sentido. La Biblia de ellos, que es el equivalente a la Biblia de Jerusalén, que es la Reina Valera, ellos le cambiaron el sentido a la palabra tradición. Si ustedes buscan estos textos en la Biblia de Jerusalén, va a decir tradición. Pero si ustedes la buscan en la Reina Valera, va a decir doctrina, para ellos hacer una diferencia. Leamos entonces Colosenses 2:8 en tradiciones humanas, ¿qué dice? Dice, mirad que nadie os esclavice. Bueno, y ya ese texto lo hemos leído ahorita. Y Mateo 15, del 1 al 12, ¿qué dice? Entonces acercan a Jesús. Esos textos, cuando encuentren la palabra tradición en esas Biblias, que hablan de las tradiciones humanas, ellos la dejan como la palabra tradición. Y cuando están enseñando, pues van a enseñar otra cosa. Pero miren estos textos, ellos lo convierten en la palabra tradición y cuando lo interpretan como doctrina. 1 Corintios 11:2, ¿qué dice? Estaba buscando la Biblia en la Reina Valera. Os alabo porque en todas, bueno, y etcétera, ya la habíamos etcétera, leído. etcétera. Igual 2 Tesalonicenses ya la leímos, Hermanos. y las otras dos también. Entonces, ustedes van a encontrar. Por eso es que cuando ustedes estén con un hermano protestante, y si ustedes dejan que lean la Biblia de ellos, la Biblia de ellos tiene muchas adaptaciones que a nosotros no son adecuadas, y porque son mal interpretadas en su traducción, por un lado. Pero por otro lado, también la Biblia de ellos está recortada. Entonces, al tener menos libros que los nuestros, pues también habría un problema ahí cuando nosotros queramos hacer un debate con ellos. Sigamos entonces acá. Entonces, ahora, uno es el concepto de la palabra tradición, que la entendemos como paradosis, tradición, y la otra es entregar, transmitir, que se llama paradidomi, que es la acción como tal. Mientras que la tradición, ¿sí?, hace referencia a la entrega, ¿cierto? Paradosis. La paradidomi hace referencia a la acción de entregar. La una es la entrega y la otra es la acción de entregar, de transmitir. Entonces miramos Lucas 1 al 2. Dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueran testigos oculares y servidores de la palabra. Ok, en este texto Lucas afirma que esas tradiciones que han ido siendo transmitidas eran narraciones fiables de testigos oculares. La misma Biblia está hablando de la transmisión de cosas, de eventos, ¿cierto? De testigos que fueron presenciales de muchas narraciones de Jesús, acerca de Jesús. 1 Corintios 11, 23, 24. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Ojo, Pablo no explica detalladamente cómo hacer la fracción del pan. Simplemente les recuerda lo que ya les ha transmitido oralmente y les da exhortaciones, ¿sí?, y recomendaciones finales a este respecto. ¿Se dan cuenta cómo la misma Biblia está hablando de que hay dos tipos de tradiciones, una oral y otra escrita? Pablo aclara que él transmite lo que antes ha recibido. Estos textos lo dejan claro. 1 Corintios 15:3, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Judas 3, este no es Pablo y este es Judas. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Y 2 de Pedro 2:21. Pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido volverse atrás del santo
precepto que le fue transmitido. Aquí estamos hablando entonces de la acción de entregar, de transmitir como tal. Ahora bien, vamos a cerrar aquí para dar paso a las preguntas. Entonces, hay pasajes donde queda de manifiesto la preferencia de Juan de transmitir el evangelio de forma oral, en vez de forma escrita. Leamos 2 de Juan 1:12. Aunque tengo mucho que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y hablaros de viva voz, para que nuestro gozo sea completo. Imagínense, los protestantes dicen que solo Biblia, solo Biblia. Y San Juan estaba diciendo, prefiero antes que escribiros, ir a veros. ¿Ah? Entonces, ¿dónde queda la solo Biblia? Es que la solo Biblia no es. La solo Biblia no es. Ahora bien, solo 5 discípulos dejarán parte de su enseñanza por escrito, de los discípulos directos de Jesús, ¿no? Pedro, Juan, Santiago el menor, Judas y Mateo, mientras que el resto de los 12 predicaban sin papel. Bueno, también lo vemos reflejado en la solicitud de Pablo hacia Timoteo sobre aquello que le escuchó de forma oral, de transmitirlo a hombres fieles y capaces que a su vez puedan instruir a otros. Según a Timoteo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos. Ojo, me has oído. En presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Ahí nos está diciendo Pablo, ay, usted hermano, usted, solo Biblia hermano, solo Biblia. Aquí Pablo no está diciendo eso. Cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, cuanto me has oído. Ahí no está hablando de ninguna Biblia. Bueno, vamos a dejar hasta ahí para dar paso a las preguntas. Porque estos son temas un poquito... Bueno, abrimos los micrófonos, entonces si quieren levantan la mano virtual o levantan la mano física, como quieran, las preguntas que hayan surgido, si las anotaron, entonces ese es el espacio. Quedó todo tan Parece claro. que todo quedó muy claro. Muy No, bien, no. excelente. Pues más que una pregunta, pues ya que tú mencionabas la Reina Valera, pues Sí. en primer lugar es una Biblia que está completamente amputada porque ellos le cortaron 7 libros del Antiguo Testamento que son los conocidos como deuterocanónicos. Sí. Y aparte de que contiene 14.000 errores de traducción y creo que por ahí pasó la cuenta. Ellos en la carta de Santiago omiten que una fe sin obras es una fe muerta porque el protestante dice que si tú crees, ya te salvaste automáticamente. Sí. Y entonces uno se pone a pensar, si uno mira el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 35 al 40, ese prácticamente es protocolo de salvación de la persona, porque yo puedo decir, sí, yo creo en Dios, pero si con el prójimo soy una patada, pues entonces no me sirve mucho la fe. Ese también es otro problema u otro error que contiene el protestante, porque creo que es en una de las epístolas de San Pablo que dice, si tu familia y tú creen están salvos, pero pues es que la creencia tiene que ir más allá en una reafirmación de la fe, sino en un actuar, en una vivencia espiritual. De acuerdo, ese es el problema de tener nosotros o de que los protestantes tengan las Biblias donde las traducciones no son las más adecuadas, ¿sí? Comenzando por el mismo nombre de Dios, ¿sí? Que ellos le han puesto Jehová. Eso lo vamos a ver inclusive en este curso, vamos a acercarnos un poquito a ese tema, a ese problema de la traducción del nombre de Dios. Pero el tema de las traducciones bíblicas tiene mucho que ver porque yo puedo entender un texto de una manera muy diferente si no está traducido adecuadamente. Muy bien. Sobre la tradición, ¿qué pregunta hay? ¿O todo quedó claro? Ah, Joanita levantó la mano. Joanita. ¿Cómo se evidencian las tradiciones orales? ¿O cuál es la evidencia de una tradición oral? Ah, bueno, las tradiciones orales entonces están consignadas básicamente en documentos, ¿no? No tenemos nosotros como hoy que tenemos un YouTube y entonces puedes escuchar lo que estamos hablando hoy en día. Entonces, chéverísimo porque queda la grabación y tú puedes escuchar lo que oralmente decimos. Pues lo que oralmente se dijo en esas épocas de la época de Jesús fueron consignadas también por escrito, ¿sí? Por eso les decía que había una diferenciación entre las Sagradas Escrituras, donde se consideran libros inspirados directamente por Dios,
a los otros libros que no están en las Sagradas Escrituras, pero que esos libros tienen consignadas la tradición oral. ¿Cómo conocemos muchas cosas que dijeron los apóstoles en esa época? Porque esa tradición oral fue finalmente consignada por escrito. Y esos escritos, hoy en día, muchos de ellos los tenemos. Ahora, no fue fácil para las primeras comunidades cristianas discernir qué escritos eran realmente fiables y cuáles no. Porque en esa época había muchas filosofías, sobre todo el gnosticismo que estaba reinante y rampante, y muchos gnósticos se hicieron cristianos. Y muchos gnósticos hicieron una reinterpretación del cristianismo. Y muchos gnósticos escribieron libros, como el libro de María Magdalena, que fue encontrado, y con bombos y platillos la History Channel dijo, oh, el libro del Evangelio de María Magdalena. Ay, es que Jesús, dice el libro que Jesús se bajó de la cruz porque tenía un deseo lujurioso de unirse con María Magdalena, y entonces tuvieron muchos hijos y se fueron a Oriente, y que inclusive en Oriente murió Jesús y por allá está la tumba, y muchos hoy adoran una tumba de un supuesto cuerpo de Jesús. Entonces, los libros de esa época fueron muchos, y muchos libros trataron de pasar por ser libros inspirados o escritos por los autores reales. Entonces, no fue fácil, la tarea no fue fácil. Esos libros los tenemos, muchos de esos los tenemos hoy, y hacen parte de todos los tesoros de la iglesia, ¿no? Alex preguntó qué es doctrina. Alex. Preguntó. Alex, ya te doy la palabra, Julio César. Alex preguntó por acá por el chat ¿qué es doctrina? Cuando hablamos de doctrina estamos hablando de un conjunto de pensamientos, ¿cierto? De ideas a las cuales nosotros nos adherimos. Entonces, digamos que el mensaje de Jesús tiene muchas cosas novedosas, pero también tiene temas doctrinales, es decir, enseñanzas que son para nuestras vidas, enseñanzas que se convierten como en normas de vida para que podamos vivir adecuadamente. Entonces, la doctrina siempre es como el pensamiento que se tiene, en este caso el pensamiento cristiano. Bueno, Julio César. Gracias, Héctor. A mí siempre me llama la atención, ¿será que se ha perdido algo de la tradición oral desde la época de Jesús, que seguro que nosotros ya en este 2021 ya no haya llegado, digamos, a estas generaciones? Una. Y la otra es, si la traducción del griego paradidomi, que es entregar, y que traduce tradición, ¿por qué los protestantes pues lo cambian por doctrina? O sea, ¿razón de qué lo cambian si la traducción, digamos, verbal, etimológicamente hablando, no lo es? O sea, ¿lo hacen a razón de que de su propio parecer o de cambiar a su propio acomodo? Bueno, la primera pregunta. Que si se ha perdido parte de la tradición oral, muy probablemente, pues claro que sí, porque en esa época en que estaban los apóstoles predicando, me imagino que hubo muchas predicaciones, pero muchísimas, no solamente de los apóstoles, de los 12 apóstoles, sino también de sus discípulos, ¿sí? Y muchas de esas conversaciones quedan como cuando uno va a un grupo de oración y escucha una charla interesante y uno dijera, oiga, no tuve una grabadora aquí para haber dejado esto aquí bien chévere, o no tuve aquí una videograbadora. Entonces, muy seguramente muchas cosas se perdieron, pero lo importante, lo fundamental, no se ha perdido. Lo fundamental del mensaje cristiano está, ¿sí? Se conserva. Y eso es lo más importante, porque está en las Sagradas Escrituras. Lo fundamental está en las Sagradas Escrituras. Lo otro, que también es importante, se encuentran en aquellos otros libros que los hemos recibido por la tradición hasta nuestros días, ¿verdad? Y eso hace parte de lo que es el depósito de la fe junto con las Sagradas Escrituras, que luego lo vamos a explicar, ¿no? Eso en cuanto a la primera pregunta. ¿Se han perdido cosas? Sí, se han perdido lamentablemente, pero lo fundamental está, ¿cierto? Eso es uno. Con respecto a lo otro, hay un tema, el protestantismo le ha aportado mucho al catolicismo, pero hay cosas en las que ellos se han quedado. Y se han quedado porque ellos de alguna manera tratan de forzar, eso lo vamos a ver en un texto más adelante, tratan a veces de forzar las Sagradas Escrituras a decir cosas que no están diciendo.
Y eso es un problema gravísimo. Hay pasajes que están recortados, como decía Claudia. Hay pasajes que están recortados, o están reinterpretados a la luz de lo que hoy, siglo XXI, siglo XX inclusive, porque la Reina Valera es del siglo pasado, pero bueno, está actualizada este siglo, acomodado al pensamiento de hoy. Y es que ese es un problema. La Biblia no se puede, los traductores bíblicos no tienen ningún derecho a adaptar la palabra de Dios al pensamiento de hoy, porque eso se llama manipulación, ¿verdad? Y esa manipulación no debiera ser. Por eso yo les senté presente hace 8 días y se los recordé hoy, que nuestra guía, nuestro texto guía en cuanto a Biblia es la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia de porque estudio. es una Biblia de estudio, es una Biblia seria, ¿sí? Aunque la Biblia de Jerusalén pretende también tener la misma seriedad que la Biblia la Reina Valera, la misma seriedad que la de Jerusalén. Pero es que tiene muchas cosas recortadas que no son, comenzando por la mutilación de los libros, de los 7 libros de los que estaba hablando ahorita Claudia. Discúlpame, y hay una más grave todavía, que es la Biblia de los Testigos de Jehová. No sé si de repente el Tico ha tenido alguna vez una oportunidad. Yo, alguna vez que tuve una pequeña discusión con un testigo, no discusión, sino que ellos se acercan a uno y dicen que su Biblia y y ellos, yo quedé, en la Biblia ellos dicen otra cosa. No sé, eso sí es una cosa que no queda totalmente diferente. Claro, es completamente diferente. Ahora, hay que recordar, ¿no? Que una cosa es la traducción, otra cosa es la versión, ¿no? Pues las versiones, digamos que las versiones son válidas. Las versiones, como la Dios habla hoy, por ejemplo, no es tan estricta en la traducción, al pie de la letra, pero la idea principal no se pierde. La idea principal no se malversa, no se trastoca. La idea se mantiene, pero con un lenguaje de hoy. La Reina Valera o las traducciones de las Biblias protestantes sí corren ese riesgo de ser trastocadas en su idea principal. Sería bueno, Víctor, a manera, digamos, de sugerencia, no sé si al final, digamos, del curso o en la mitad de lo que nos estás enseñando, hacer ese paralelo, ¿no? Entonces, mire lo que dice la Biblia tal, mire lo que dice la Biblia tal, y mirar, digamos, tú dices, sí, el concepto se mantiene, pero sí hay cosas que generan manipulación. En algunos temas de ese curso lo vamos a ver. No en sería todo. interesante porque alguna vez yo hice ese ejercicio y dice, escucha, sí es diferente, claro, cambia la... Uno se va para atrás, sí. Bueno, listo. Dianita. Y ya terminamos. Dianita. Olguita, o sea que aquellas personas que van en contra de la tradición y de la palabra de Dios, se puede decir que son anatemas, apóstatas, ¿cierto? Sí. De acuerdo. Eso hace parte de nuestro depósito de la fe. De acuerdo. ¿Ya? ¿Y la otra persona quién era? ¿Alex? Titor, no me acuerdo cómo es que llaman la misma religión que es igual a la de nosotros, pero deja a los sacerdotes que tengan esposa. Porque si ellos son iguales que nosotros, ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Sí me hago entender en cuanto a la palabra, la tradición y todo eso? Bueno, pues hay que hacer una diferencia ahí porque cuando nació el protestantismo con Martín Lutero y sus secuaces, Martín Lutero y su combo, entonces estaba Calvino, por ejemplo, también como revolucionario de esa época, estaba también un monje llamado Zwinglio, y en esa misma época ya ellos tenían gravísimas y profundas divisiones. Ya Lutero concebía, por ejemplo, Lutero fue muy respetuoso de la Santísima Virgen María hasta que se murió, respetuoso de la Virgen María. Pero Calvino, por ejemplo, no fue igual de respetuoso. Entonces, cuando fue evolucionando el protestantismo hasta nuestros días, hasta los días de hoy, es muy difícil y cuando tú haces una pregunta como esa, pues tocaría, para responderte adecuadamente, tendríamos que saber por qué grupo religioso exactamente preguntas. Ahora, son tantos que es muy difícil conocer realmente cada uno de ellos qué están pensando y cómo están interpretando las cosas. Hoy, por ejemplo, los que más se mantienen, que son los protestantes, las iglesias tradicionales, son la iglesia luterana, ¿cierto?
la iglesia calvinista de hoy, son iglesias con las cuales la iglesia católica tiene el diálogo ecuménico, junto con las iglesias orientales. Entonces, si hacemos dos, digamos que para que te quede claro a grandes rasgos. Primero, en la iglesia, en la historia de la iglesia hubo dos grandes cismas. Un gran cisma en el siglo XI, que fue el cisma de Occidente, es decir, al interior de la iglesia hubo una división, porque en esa época recordemos que estaba el Imperio Romano, ¿sí? Con su sede en Roma, el Imperio de Occidente, y estaba el Imperio de Oriente, con su capital en Bizancio, ¿sí? El Imperio Bizantino. Entonces, al lado y lado habían obispos, estaba el obispo de Roma, pero Roma fue decayendo y Bizancio se fue engrandeciendo. Fue una ciudad mucho más grande, mucho más opulenta, mucho más rica. Y el patriarca que estaba allí en Roma comenzó a sentirse más importante que el patriarca que estaba, que estaba en Bizancio, que estaba en Roma. Y entonces comenzó una división a tal punto que la iglesia se dividió, entonces la iglesia católica de Occidente y la iglesia de Oriente. Entonces es la primera gran división que nosotros tenemos. Pero ojo, es la misma iglesia católica, ¿sí? Ellos, entonces, en la iglesia de Oriente, de ahí se desprenden todas las iglesias que fueron fundadas por los otros apóstoles, ¿sí? Porque, ojo, recuerden que los apóstoles se regaron por todo Oriente, se fueron por Occidente a evangelizar. Entonces somos los mismos. Pero una cosa es esa iglesia, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica, dividida en el siglo XI, y otra cosa es la iglesia protestante dividida en el siglo XVI con Martín Lutero, cuando publicó sus famosas tesis. Cuando Martín Lutero divide la iglesia, se generan un montón de sectas, ¿sí? Sectas, es decir, mi amigo Héctor llegó y fundó una iglesia de garaje, y entonces fundó una iglesia, la iglesia hectoriana. Entonces todos adoran a Jesús y a Hectorín, ¿verdad? Y entonces la iglesia de Olga. Entonces, si todos adoran a Jesús y a Olguita. Entonces, cada uno que se siente iluminado por el Espíritu Santo se divide y forma rancho aparte. Entonces, dialogar con ellos es muy berraco, muy difícil, porque cada uno de ellos piensa diferente. Entonces, hablar de por qué unos sí se casan y otros no es muy complicado. Ahora, también hay que tener en cuenta que, y con eso terminamos, que la iglesia anglicana, por ejemplo, con el rey Enrique VIII, también hubo una división muy grande, porque el rey Enrique VIII pues no podía tener hijos, no podía tener descendientes, y además tenía una moza, creo que era Ana Bolena, bueno, no recuerdo el nombre. Ana Bolena, bueno, gracias, hombre, vamos. Ana Bolena tenía Ana Bolena, y entonces él quería casarse con ella, y entonces le pidió al Papa, y el Papa le dijo, no, papito, no se le... el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces el rey pensó que el Papa iba a ceder, y como no cedió, entonces dijo, no, pues entonces yo formo rancho aparte. Y la iglesia anglicana se separa de la iglesia católica, y ellos comienzan a tener una concepción distinta. Mantienen algunas cosas nuestras, pero de todas maneras ellos perdieron lo más importante de la iglesia, que es la sucesión apostólica, que eso en algún momento lo vamos a hablar. Y al perder la sucesión apostólica, los ministros sagrados de ellos, los presbíteros de ellos, los sacerdotes de ellos, nosotros no consideramos que cuando están consagrando se consagre pan y vino. Esos presbíteros se casan, ¿sí? Ellos admiten el matrimonio. Esa fue la iglesia en la que se basó este padre, ¿cuál fue el padre? Se me olvidó. El padre Coutier, Alberto Coutier, que era un católico ferviente, y luego pues tuvo su romance, y entonces cuando se le descubrió, pues entonces se cambió de iglesia. Y allá lo reciben, allá no hay problema, allá lo reciben. No hay problema porque ahora hasta los homosexuales tienen cabida, los transexuales también, hay mujeres que son obispas. Entonces, cuando comenzó a darse esa revolución dentro de la iglesia anglicana, pues obviamente muchos de ellos se vinieron a la iglesia católica. Al venirse a la iglesia católica, pues les toca hacerse un cursito de varios años y les toca volverse a ordenar. ¿Sí? Tienen que recibir la consagración presbiteral nuevamente, porque obviamente el anglicano no es considerado por la Iglesia Católica como una ordenación válida, ¿no? A eso a grandes rasgos. Tu pregunta fue muy compleja, entonces me tocó moverme un poquito. No, y es que la iglesia a la que se refería Alex precisamente es la iglesia anglicana. Lo que pasa es que ellos practican, digamos, los sacramentos, bautismo, primera comunión, pero como ellos no reconocen al Papa como la autoridad eclesial. En cambio, algunas divisiones, porque la iglesia protestante incluso tiene sus propias divisiones, algunos sí practican los sacramentos de
de la Eucaristía, bautismo, otros no. Algunos protestantes reconocen al Papa como autoridad eclesial, pero algunos protestantes, como en los propios cismas se generan más cismas, algunas minorías protestantes no reconocen al Papa como autoridad eclesial, pero el anglicanismo desde 1537, que fue cuando Enrique VIII rompió comunión por la iglesia, por lo que tú decías del día de la discusión con el Papa Clemente VII, ellos dicen, el Papa no es una autoridad para nosotros, como alguien más, punto final. Cada uno de los, Esos sacramentos no son válidos, o sea, puede que los tengan, pero no son válidos, ¿no, Héctor? Los sacramentos, sí, los sacramentos no son válidos, pues solamente el bautismo, digamos que el bautismo es algo que es un sacramento que puede realizar inclusive cualquier laico en situación extrema, ¿sí? En situación extrema, tú, por ejemplo, estás en un lugar donde no hay sacerdotes y una persona está muriendo y no es cristiana, pero se quiere bautizar, tú lo puedes bautizar usando la fórmula sencilla, usando el agua y diciendo la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Entonces, digamos que el sacramento inicial de ser cristiano es, digamos que ese sí se reconoce, pero los otros sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, ¿sí? El sacramento de la ordenación sacerdotal como tal, digamos que no son válidos ante los ojos de la Iglesia Católica. Ya. Terminamos aquí porque si no, entonces no alcanzamos. Es que hoy la misa nos atrasó un poquito. Pero bueno, entonces damos gracias a Dios por este espacio. Guarden sus preguntas. De hoy en noche vamos a hacer un pequeño cajut. Cajut. Un pequeño cajut. Entonces, para que se prepare. Vamos a hacer repasos también con cajut, que es más divertido hacerlo con cajut que hacerlo de esta manera. ¿Les parece? Vamos a parar entonces aquí la grabación, ¿me permite?